Bienvenidos a estas 8ª jornadas de inmigración. Como sabéis, en los últimos años nuestro país ha estado recibiendo inmigrantes. Al principio era uno de los miembros del núcleo familiar que llegaba primero y luego, una vez estabilizada su situación, ejercía su derecho a la reagrupación familiar. Este, en principio positivo, no ha estado exento de problemas. La necesidad de reconstruir la situación familiar, frecuentemente deteriorada con la distancia y el paso de los años, el cambio de roles en la estructura familiar y el choque cultural han sido algunas de esas dificultades. Dicen los sociólogos que reconstruir una familia extranjera en España es tarea ardua. Desde el punto de vista del derecho, la deseable reagrupación familiar es regulada por razones económicas más que sociales. Esta dificultad para reagrupar contribuye a que se mantengan las familias transnacionales en las que uno de los miembros está en un país mientras el resto se encuentra en otro, y en el caso de que la familia esté reagrupada, encontramos por su parte dos posibles respuestas: la que acepta los valores de la cultura de acogida, sin que esto suponga renunciar a la propia, y la que promueve un aislamiento, refugiándose en los propios referentes culturales, sin mezclarse con la nueva cultura. Parece que todos los estudios afirman que de la capacidad que tengan los padres para adaptarse a la sociedad de acogida depende mucho la posibilidad de transmisión normalizada de datos en el núcleo familiar, que a su vez permite a la familia crecer y encontrar espacios de entendimiento. Y por el contrario, cuanto más difícil sea para estos padres la comprensión cultural de la sociedad de acogida, más dificultades tendrán las segundas generaciones para integrarse con éxito. Suponiendo que la familia es uno de esos núcleos fundamentales en la transmisión de valores, las familias inmigrantes han de adaptarse a la nueva situación y por ello sufrirán una serie de cambios que, según cómo se vivan y elaboren, facilitará o dificultará su integración. Y en esto, por supuesto, es muy importante el apoyo social que encuentren. Para reflexionar sobre esta realidad problemática que afecta a la familia inmigrante, la Fundación Recíncola, junto con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, han organizado estas jornadas. Hoy contamos con la presencia de don Juan Iglesias Martínez, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad forma parte del equipo docente e investigador del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas. Sus estudios nos ayudan a conocer las causas de la pobreza, el mercado de trabajo y todo lo relativo a colectivos inmigrantes y a migraciones y desarrollo. ¿Qué circunstancias específicas atraviesan las familias inmigrantes y a partir de esas circunstancias, cuál es su papel en los procesos de integración social? Las familias inmigrantes en España, o la realidad de la inmigración en España, es una realidad familiar, dado que si en un primer momento los migrantes tienden a migrar solos, siempre hay un pionero familiar que migra primero, que normalmente en España en muchos de los colectivos ha sido la mujer. Después, con el paso del tiempo, estos pioneros terminan reagrupando a sus familiares y lo cierto es que durante estos 15 años fuertes de inmigración en España, se han ido consolidando, la inmigración se ha ido consolidando como una realidad familiar formada por hogares reagrupados y también por nuevos hogares que se han ido formando en España. Las familias inmigrantes básicamente tienen que hacer frente a dos tipos de problemas. Por un lado, unos que tienen que ver con lo que algún autor ha llamado los avatares migratorios, que se refiere a los problemas específicos que las familias deben enfrentar, que son básicamente de dos tipos. El primero tiene que ver con cómo se mantienen las relaciones familiares a distancia,
con lo que algunos autores han llamado los vínculos transnacionales, es decir, que una parte, tú estás aquí en España viviendo y trabajando y una parte de tu familia está en tu país o en tu comunidad de origen, y la idea es cómo mantener el vínculo familiar a distancia, cómo lograr calidad en los vínculos familiares cuando hay una distancia de kilómetros entre los miembros de la familia, entre la madre y los hijos o entre la madre y su pareja. Cómo se mantienen los vínculos y si es posible mantenerlos, y también los costes de esa separación y de esos vínculos que se recrean a distancia, ¿no? Pues es el típico ejemplo de la madre en el servicio doméstico que todos los días o prácticamente todos los días llama a su familia en origen y trata de o bien hacer los deberes o bien estar presente en el día a día de los hijos que tiene en su país o en su localidad de origen. El otro problema, aparte de este, o el otro reto, dentro de esos llamados avatares migratorios o circunstancias específicas de las familias migrantes, tiene que ver con los procesos de reagrupación. Una vez que las familias han pasado tiempo separados, se produce la reagrupación y tiene que ver con los retos que esto levanta. Retos porque ha pasado el tiempo, retos porque la familia ha permanecido separada durante un prolongado espacio de tiempo, y además porque, claro, durante ese tiempo las personas han cambiado, el migrante ha cambiado con respecto a aquella persona que abandonó su país, ha adquirido también nuevos hábitos, en algunos casos ha adquirido nuevas formas de ser, por ejemplo, ha adquirido mayor autonomía, en el caso de las mujeres, mayor autonomía laboral o mayor autonomía de movimiento. Y entonces, cuando se produce la reagrupación familiar, aparecen pues retos, problemas, tensiones que deben ser enfrentadas. No solo a nivel de pareja, sino también con los hijos, como es el caso de padres que han estado separados de sus hijos mucho tiempo y cuando llegan se encuentran que apenas se conocen o que hay recriminaciones pendientes que tienen que ver con el con el abandono con el posible abandono de cuidados por parte de los padres porque han tenido que emigrar. Bueno, pues la idea es encarando esos problemas o esos retos, cómo trabajar con ellos, cómo trabajar con esa realidad. Bien, esta es una parte de los problemas o de la situación específica de las familias migrantes en España y de los retos de intervención que hay. La otra tiene que ver con algo que comparten con muchas familias españolas de los sectores populares y tiene que ver con la condición social de las familias inmigrantes y no tanto con su especificidad migratoria. Y con esto me refiero, la literatura en general se refiere al problema, a los problemas derivados de la posición social que ocupan los inmigrantes en el mercado de trabajo y en la estructura social española, dado que los inmigrantes se han incorporado, digamos, en la escala social en la parte más baja, en el escalón más bajo de la estructura social. Y de ahí se derivan una serie de problemas. Por ejemplo, problemas derivados en el día a día de las familias y de los hogares inmigrantes, derivados de esa condición social, son la dificultad de conciliar tiempos de vida y tiempos de trabajo, o si se quiere, la dificultad de conciliar tiempos de cuidado de los hijos con los tiempos de trabajo. Normalmente los tiempos de trabajo rompen y quiebran los tiempos de cuidado porque la condición laboral de los inmigrantes suele ser muy precaria, muy difusa, muy inestable, con horarios muy desregulados. Por ejemplo, tiene que ver con el tema del desempleo, la precariedad, la pobreza que existe en muchos hogares inmigrantes como consecuencia de esa posición en el mercado de trabajo y que produce mucha inestabilidad en el día a día y en los proyectos vitales de estas familias. Este tipo de problemas son diferentes a los otros, a los específicos de la condición migrante, pero generan mucha inseguridad en las familias inmigrantes. De manera que, concluyendo, se puede decir que para que las familias puedan cumplir con su papel de proteger, cuidar y hacer crecer a las personas y lanzarlas en procesos de movilidad social ascendente en nuestras sociedades, en el caso de las familias inmigrantes hay que trabajar con estos dos tipos de vulnerabilidades, aquella que se deriva de lo específico
de los migrantes, de los vínculos transnacionales, de cómo mantener las relaciones familiares a distancia y de cómo trabajar ese momento de separación y reagrupación. Y aquellas otras que se derivan de la condición social precaria, la condición social y laboral precaria de los hogares, condición que comparten con muchas otras familias, iba a decir españolas, más bien autóctonas. Y yo creo que para que cumpla la familia con ese papel habría que trabajar con esos dos retos y reforzar su debilidad o ayudar a superar esa debilidad. En España la situación de las familias inmigrantes, lo cierto es que es bastante diversa, pero el tono general es que la crisis, después de un momento donde la inmigración en general apostó por proyectos de permanencia y donde la inmigración había logrado, en tono general, poco a poco procesos de asentamiento y de arraigo muy peleados y muy lechados en la sociedad española, la crisis ha generado mucho desbarajuste, ha desestabilizado esos procesos y ha vuelto a producir vulnerabilidad en dos sentidos. Por un lado, mucha gente que estaba en lógica de quedarse, de permanecer, de apostar por España, está ahora mismo en una lógica más abierta, donde no saben si quedarse, si volver. Hay mucha gente que está retornando, hay mucha población inmigrante que también se está planteando salir y ha salido, de hecho, a terceros países en busca de trabajo. Y eso, una parte de la inmigración se ha visto en ese sentido desestabilizada por la crisis. Y con ello también las familias inmigrantes se han visto sometidas de nuevo pues, a procesos de separación, de incertidumbre, de duda. Por otro lado, los datos dicen que la mayor parte de la inmigración se ha quedado en España y se ha quedado bajo la forma de hogares familiares, que es la forma que predominantemente ha tomado la realidad inmigrante en nuestro país. No se trata de trabajadores individuales solos, sino de familias y hogares ya formados. Y la crisis les ha afectado en el sentido de que ha precarizado y debilitado su condición social y laboral, es decir, ha reducido los ingresos, los inmigrantes son los que mayores tasas de desempleo tienen en el mercado de trabajo en España, los primeros que fueron expulsados en la crisis, son los que menos protección social tenían y por tanto los que antes han agotado las prestaciones y las ayudas sociales y se encuentran realmente en una situación de bastante inseguridad, incertidumbre laboral, social y vital, aunque en su gran mayoría siguen apostando por permanecer en España, por sacar adelante sus proyectos, por proteger las trayectorias educativas de sus hijos y por integrarse social, cultural y vitalmente en nuestro país. Lo que sí se necesita es una política pública, dar pasos al frente en una política pública de integración, dado que constituye uno de los pilares del futuro de nuestra sociedad en los próximos años.